Bien, estamos en esta conversación para hablar con Hanna de cómo ser una buena mentora. Y quiero aprender de ti, Hanna, porque te ha tocado mentorear y te ha tocado recibir mentoría y sabes cómo qué es Sí. hacerlo. Así que vamos derecho nomás al tema. Ya nos conocen muchos de los que nos ven o nos escuchan aquí, así que entremos directo al punto, que creo que es más interesante. Hablemos de los malos mentores. Oh, ya. ¿Qué es un mal mentor? ¿Cachai que? Ups. No, lo que pasa es que, a ver, voy a contar una historia más larga. Ya, A mí me bacán. tocó en algún momento trabajar en Incuba UC Sí, creo que ahí fue y cuando yo te empecé a seguir. A probablemente, seguir. ¿cachai? Y, y ahí mi jefe tenía este gran concepto, ¿cachai? Del Geek Camp. Y a Marcelo. mí me tocó, claro, me tocó organizarlo con la Claudia, que es Ujú. la que organiza todo en Cuba. Ajá, ajá, Y me tocó conseguir los mentores, porque había un ajá. proceso de mentoría que había que hacer y todo, que es súper importante, por cierto. Sí, pues. Entonces fuimos a conseguir los mentores y ahí viene como la parte de como qué es un mal mentor. Entonces, el mal mentor es el que primero no entiende la necesidad de la persona que tiene al frente, Ok. como que no entiende la pregunta. No ¿Cachai? escucha, no es bueno escuchando, como que se pone play nomás. Entonces, claro, como que no está entendiendo a la persona de adelante. Porque finalmente el mentor como que no es un touch and go. Ujú. Y yo creo que Ajá, eso es como algo que no entienden los malos mentores. perfecto. ¿Cachai? Es una relación de confianza. Primero necesito que me entiendas y esa es la razón de por qué el emprendedora, cuando habla con alguien que va a ser tu mentor, te repite tantas veces la misma cosa y el mentor como que se aburre. Ujú, Y es porque realmente el emprendedor necesita saber que tú realmente le entendiste. ujú, ¿Cachai? ujú, Y yo creo que ese es como la primera cosa como que veo que el mentor era como, bueno, estamos en los SaaS, ¿cachai? Y todo debería ser un SaaS. Y no está escuchando que la persona del frente no quiere hacer un SaaS, ujú, ujú. ¿cachai? Y es como, y como que, y bueno, ahí viene el segundo rasgo del mentor, que es enojarse. Entonces, me voy a enojar contigo por no escucharme. Y es como, no, el emprendedor está, o sea, primero el emprendedor va a pasar por varios periodos de transición con su emprendimiento, probablemente ya viene por un periodo difícil donde la familia no reconoce que lo que está haciendo es un emprendimiento y no un hobby. Ujú, ¿Cachai? Entonces, como que no quiere otra persona que lo critique. Y no ujú, es que no ujú. lo sepa Oye, tampoco. y Es aplica de la misma manera para el desarrollo de carrera, ¿no? Si tengo mentorías en sí, desarrollo de carrera, es al final lo mismo. Si estoy buscando exactamente lo mentoría es mismo. porque no me están no estoy teniendo el lugar correcto para recibir soporte, bueno, en los espacios comunes que tengo, pero eventualmente ni siquiera en mi pega, ¿no? Sí, Entonces, no tal como... cual. Ujú, Y es no tener, es como no tener hay un fit de, no por ser de la misma industria vas a ser un buen mentor de esa persona. ok. Yo creo que, ¿sabes qué? De hecho, lo que he detectado es que es mucho mejor que sean personas del mismo ciclo de vida Mm, que sean de la misma industria. Porque el perfecto. ciclo de vida te dice un montón de cuánto estás dispuesto, de cuál es la disposición que tienes, cuáles son los recursos que tienes disponibles para poder abordar un problema, independiente de qué industria sea. En Mm, general, así como el zorrón sin hijo, el zorrón sin hijos, ¿cachai? Asesorando a un emprendedor que tiene, no sé, 45 años, dos cabros chicos en un colegio caro, es súper difícil que logre empatizar con ciertas cosas porque son como higiénicas. ujú, ujú. Entonces, yo creo que ahí Claro, que compartan sí. contexto, como contexto de Exacto, eso, vida, más o menos. exactamente, eso es. Porque el contexto de vida finalmente es la razón de por qué es como ya, pero me entendiste, esto es lo que quiero hacer Ujú, ujú, y no quiero que me esfuercen. Y creo que también como la evaluación posterior que hace el emprendedor o la emprendedora después de la mentoría es como, bueno, lo primero es que los chilenos en general tienden a ser muy críticos. ujú, Entonces tienen esta cuestión como sesgo de decir, no, onda, ya me dijo algunas cosas que yo ya sabía. Y en ujú. realidad no la habéis pensado.
Lo que pasa es que Ujú. tenía este sesgo cultural, ¿cachai? De yo me la Sí, sé todo, ¿cachai? sí, 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 sí. Entonces tienden a ser muy malos evaluando a los mentores posteriormente. Lo otro es que, Ah, espérame, bueno, quiero entrar ahí algo ¿Mm? porque esto lo he hablado últimamente con algunos amigos y cuando uno aprende, eventualmente la gracia no es como aprender algo completamente nuevo, novedoso, así que nunca antes había escuchado, sino más bien es como de repente la secuencia lógica, el orden, el que me den categorías, que me ayuden a pensar, que me escuchen y me devuelvan. Y eventualmente no es como que me digan tantas cosas nuevas, sino es como me ayudan eventualmente a mirar lo mismo distinto. Ese es un súper buen setting para llegar a una mentoría, de hecho. Es como si vienes a que te lo resuelvan, es difícil porque la persona necesitaría muchas más horas para poder. O sea, hay una diferencia gigante entre una mentoría y una consultoría. Ujú, Una consultoría tiene inversión de horas ujú, y capacidad intelectual, donde hay una capacidad de creación para poder entregar lo que yo estoy entregando. ujú, Y una mentoría es un compromiso emocional, ¿cachai? Donde yo traspaso lo que yo ya sé y mi experiencia y mis contactos con otros. ujú, Entonces, cuando una persona dice, hola, ¿sabes qué? En realidad estoy buscando un mentor, y la pregunta es, ¿qué estoy buscando? Si estás buscando, es como, quiero un listado de cosas que hacer, en realidad eso más bien es una consultoría. ¿Cachai? ujú, La consultoría ujú, tiene una forma porque tiene un entregable súper claro. La mentoría es, yo ya tengo un plan, necesito una guía más bien paso a paso, lo que acabas de decir, una segunda mirada, quiero estar más seguro, quiero bajar el riesgo, ujú, ¿cachai? Y me acerco a un mentor o una mentora que me pueda dar un framework de trabajo, una forma de entenderlo, una mirada que me permite abordar este problema o esta oportunidad de una manera distinta. Y sobre ujú. todo, en general, creo que experiencia es lo que más pesa. Genial. Eh, Y ahí en es como, específico, ¿qué características tiene un buen mentor entonces? es, primero, pone límites, Ya, bien. ¿Cómo es ¿cachai? eso? Porque si no pone límites, finalmente, o sea, se caen súper bien y no hay un alcance súper claro de dónde comienza la mentoría y dónde comienza la consultoría. Ok. Y cuando no hay límites también puede pasar de que en realidad estemos pidiendo cosas que están fuera de lugar y se genera como esta fricción. Mm, mm, ¿Cachai? mm. Entonces, como que realmente poner límites, poner límites del mentor, no es del mentorí, porque el mentorí evidentemente es como, me lo están dando gratis, obviamente me voy a aprovechar de todo lo que pueda. Entonces, el mentor es el que dice hasta aquí llego y hasta, o sea, dice dónde es qué, ¿cachai? Es como, ¿me Perfecto. puedes llamar a las 11 de la noche para poder preguntarme? No, Mm, 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 ¿cachai? mm. Por eso creo que el tema de el tema de los límites es importante. Perfecto. Y, y creo que lo otro tiene que ver con un proceso de generosidad, Ya. como que los mentores tienen que ser generosos, pero también Sí. tienen que ser capaces de poder entender la retribución como concepto, Ah, porque es como una cosa es entregar y la otra cosa es la expectativa que tienen los mentores de la retribución de aquello que entregaron. Y acá es donde se vuelve complicado, porque me parece que como que hay mentores que como quieren, casi que quieren que beses la tierra bajo sus pies porque fueron tus mentores. ya. Entiendo. Y eso se vuelve re Sí. complicado. Entonces, por Sí. eso digo que es una mezcla entre generosidad y retribución. Claro, y yo Generosidad es creo la que la capacidad de yo. mentalidad entonces del mentor ahí es como esta cosa, hay para mí algunas cosas que sí tienen mucho sentido copiarle a los gringos, que es como el paid forward, ¿no? Como págalo más adelante. Y Sí, si llega un mentor con esa actitud, es como algo bueno, como que siente que a quien está ayudando, ojalá que ayude a otra persona. Y quien claro. y no recibir él el beneficio ni la recompensa, sino que Puede ser va a ser eso, más pero circular. aún así, claro, pero aún así está la expectativa de que la persona haga algo con lo que uno le dijo en la mentoría. Ah, ya, Y sí, por entiendo. eso Eso es súper. hago el remarque, ¿cachai? De generosidad y retribución. Porque la Ok, retribución no es que me pagues, es que devuelvas lo que yo te di. claro, Entonces, que hagas primero, algo con lo que conversamos. exactamente. Entonces ahí es como, "Ah", ¿cachai? O sea, la persona es como, tú le das tu tiempo, es tu generosidad, ese regalo es un regalo, así que no se espera retribución, y Mm, ahí no se generan las fricciones de,
onda, leí tremendas 2 horas de mi vida, ¿cachai? Onda, dejé de ver a mis cabros chicos por escucharlos y por darle consejos, no tuve nada a cambio. Ujú. Y creo que ese espíritu de la retribución es que es re complejo porque muchas veces, algunas veces damos consejos dentro de la mentoría o recibimos consejos de la mentoría que no están en el ciclo donde nosotros podamos ejecutarlo. Está Perfecto. bacán, pero estoy preocupado, ahora estoy preocupado de Pero mi la flujo de urgencia caja. es otra. Está bacán, ¿cachai? Pero en realidad todavía no tengo el equipo para hacer esto. Está bacán, pero todavía no estoy listo emocionalmente para hacer esto. Mm. Y yo creo que como que ahí, sí. Y el Y, tercero, que es esto, no, no, sigue, sigue, sigue. y el tercero, que es algo que me dijo mi jefecito, ¿cachai? Marcelo Díaz, Ajá. que es como, yo veo no el emprendimiento, sino el emprendedor o la emprendedora. Y Ok. eso es algo que he escuchado de varios. De hecho, me parece que lo escuché en Alejandra Mustakis, creo que lo he visto en Y Combinator, y creo que los mentores tienen que pensar exactamente lo mismo. Es Ujú. como, cuando tú estás asesorando a un emprendedor o emprendedora, estás asesorando a la persona. Esa persona en ese momento particular está haciendo un proyecto, pero los que estás tratando de formar, lo que estás tratando de desarrollar, lo que estás tratando de apoyar, es una persona con un proyecto, no un proyecto. Y no pueden ir por separado. Y creo Ujú. que eso es algo re importante porque es como, no pueden ir por separado, es como, y de ahí en adelante uno puede decir, ¿sabes que en realidad a mí me ha tocado mentorear gente que después la he visto con otro emprendimiento totalmente distinto, pero que aplicaron lo que les pude traspasar en la primera mentoría de otro negocio, Ujú. porque le quedó como principio, porque es Ujú. como principio de trabajo, pero que se podía aplicar a cualquier otro negocio. Ujú. Pero el aterrizarlo a menos a proyectos y más a personas te permite hacer esa transición y trascender de proyecto en proyecto y poder acompañar a esa persona y decir, sabes que en realidad el concepto de costo hundido te va a servir de aquí en la quebrada de la JIP, Ujú. independiente del proyecto en el que estés trabajando. Son como Ujú. principios. Sí. Ujú. Ya, ahora tengo otra pregunta. ¿Cómo construir confianza y respeto en la relación de mentoría? ¿Cómo tener un Qué buen... difícil. Sí. Eh, Mira, en realidad cuando yo hice 2 hackatones, no, hice 3 hackatones Ujú. o 4. No, como Ujú. 4 hackatones. Y Ujú. siempre mi labor era conseguir mentores. Ujú. ¿Cachai? Entonces, ¿qué revisaba yo personalmente? Primero, expertise en el tema. Ujú. Segundo, disposición humana y ética. Ujú. ¿Cachai la cuestión? Ujú. Y tercero, básicamente como afabilidad. Creo que Ujú. eso es como los tres. Ujú. Entonces, creo que una persona que esté constantemente revisando su celular mientras te está escuchando, claramente no genera confianza. Entonces, Ujú. hay como la construcción de confianza entre un mentor y un mentorí tiene que ver con el rapport. Hay un rapport de los primeros 5 segundos donde voy a decir, llega a tiempo, Ujú. toma nota, Ujú. está escuchando atentamente, Ujú. hace preguntas y 4, está interesado en lo que estoy diciendo. Y Claro. estas son las 5 cosas que tienen que ocurrir lado y lado. Entonces, Ujú. si Ujú. no hay, por ejemplo, si no hay la etiqueta básica, si la persona llegó tarde, Ujú. la verdad es que es como, si llegó tarde a una sesión donde no está pagando, ¿cachai? O sea, es como, ¿cómo lo va a hacer con las otras tareas? Ujú. Y ahí Ujú. uno proyecta y hace prejuicios, evidentemente, porque Ujú. pueden haber pasado muchas cosas, pero... Sí, esa escucha y que tú dijiste atención, como, claro, esa escucha que es como, me ha pasado que hablas con alguien y realmente no te está escuchando nada, ¿no? Entonces como, porque después va y te pregunta algo que en realidad yo te dije y quizá te lo acabo de decir, pero estabas en otra. Y en realidad como que tienes más interés en hablar que en conversar, y en que sea de ida y vuelta. Que, como que tú ahora, hablaste un poco de igual eso, ¿no? depende, igual depende como del carácter, ¿cachai? De la personalidad. Hay personas que son muy de, por ejemplo tú, yo sé que Ujú. tú escuchas atentamente y casi nunca interrumpes, así Ujú. como en la vida, como en una conversación. Ujú. Y hay gente que lo hace porque se hizo space out o porque en realidad no estaba preguntando nada o en realidad estaba esperando su turno para hablar. Pero cada persona sí es distinta. Entonces sí me parece que para poder generar confianza, sí hay que presentarse al principio un poco
para poder explicar ciertos como quirkiness que tiene uno a la otra persona que pueden Ah, generar problemas de desconfianza. qué Entonces, como buen por punto. ejemplo, es como, no voy a tomar notas, pero puedo grabar. Ujú, ujú, Es una forma de desviarse, ¿cachai? El no tomar notas porque en realidad me desconcentro. O en ujú, realidad es como sabes que tengo déficit atencional ujú, o en estos momentos tengo una emergencia, pero te estoy escuchando. O sea, básicamente ujú. hay mecanismos, pero lo primero que hay que hacer es que no hay que asumir que la otra persona entiende cualquier cosa. Es Claro, como que hay que perfecto. presentar la situación, Ujú, ¿cachai? ujú. Yo Hay, creo hay que una empresa que usa como un sistema que tenían como una especie de tarjetas de béisbol que en Chile no es tanto así, pero sí, como básicamente es como tener la ficha de la persona. Y partían muchas cosas como, listo, mira, yo soy este, más o menos, ¿cachai? Esto es una síntesis de mí, pero claro. tengo como estas particularidades y presentarse también en como la forma de pensar, eventualmente la forma de procesar las cosas. Y lo otro que tú también dijiste de repente más circunstanciales, como, mira, ¿sabes qué? Está pasando esto. Sí, ya, entiendo. ¿Cachai? Y de hecho lo que puede ser es que sean, no sé, sí me parece que ahora especialmente estamos todos medios acongojados con la situación económica del país y todo. Mm, Entonces puede ser que los primeros 5 segundos que se hagan eternos hablando de cosas domésticas. ujú, ujú. ¿Cachai? Entonces, ahí tiene que ver Romper el con hielo. el manejo de. Sí, es el cómo romper el hielo. Y eso también setea un poco el nivel de confianza. Entonces, hay gente que lo que va a hacer es los más seguros, y esto es muy divertido, la gente más segura no se presenta. Es como, hola, soy Fabián. Punto. ¿Cachai? Ahora, los más inseguros y la más insegura, hola, soy Fabián, trabajo en 9.5, tengo 17 años de experiencia, ¿cachai? Mm, 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 ¿Cachai? mm. Y bloqueo, bloqueo, bloqueo. ¿Cachai? Entonces, enseñarle a la gente cómo hacer la presentación no está de más, porque es como, Sí. de hecho, yo lo que hacía cuando trabajaba en mentoría, o sea, cuando hacía la mentoría en estos eventos, decía, hola, mi nombre es Hanna y soy especialista en estas cosas. En Ujú, esto te puedo ujú, ayudar, tanto ujú, como para, o algunas veces ya cuando ya era más conocida, les decía, hola, mi nombre es Hanna, ¿en qué les puedo ayudar? Entonces ujú. ya los agarraba en la urgencia en la que estuvieran ellos. Porque finalmente esa es la otra cosa. Como mentor o mentora, entras en el ritmo de la persona que te está preguntando, no en tu ritmo. Ah, como ahí hay ¿Cachai? Como harta entras en empatía, ese ¿no? Como, flujo. Claro, entras en ese flujo. Es mm, como en el flujo de caja, ¿cachai? En el flujo de ventas. O sea, mm. no entro en el flujo, ¿cachai? De la estrategia, ¿cachai? No, y el business model canvas. No, no, o sea, yo creo que Mira, ahí ahí, como que el ahí tú tema del estás flujo, como, hablando de algo que yo también tenía como puntualizado, que son habilidades comunicacionales. Creo que también se relaciona mucho con eso. Pero ¿hay algo que quisieras sí. puntualizar en términos de habilidades comunicacionales para ser buena mentora? Eh, ¿En qué creo te que fijas tú conscientemente cuando así, no, ¿sabes qué? No se me puede olvidar este ABC. conscientemente o sea, específicamente por el área donde yo hago mentoría, sí reviso si mi glosario es el adecuado, Perfecto. porque si no me embalo. Entonces es Mm, como, no sé, estoy hablando con alguien de negocio y si sé que es del mundo del emprendimiento, sé que voy a poder decir Canvas y no me va a mirar con cara de qué diablos es un Canvas. ujú, ujú. Entonces sí mido el nivel como de glosario, alfabetización del tema del que vamos a hablar. Establecer Ahora, lenguaje común. establecer el lenguaje común. Y eso lo hago primero escuchando. ¿Cachai? Mm, Cuéntame en qué estás, cuéntame en qué industria trabajas, cuéntame lo que quieres hacer. Y voy tanteando. Y después digo, ah, ya, ok, podemos hablar a este nivel, vamos a hablar y esto va a ser cómodo para las dos personas. Bacán. wow. Eh, y a nivel de comunicación, eh, puede ser que en realidad los silencios no son malos, pero no estamos acostumbrados técnicamente a los silencios. No somos japoneses. Claro, entonces nos pasa que cuando estamos, especialmente en una mentoría, siempre estamos tratando de rellenar. Mm, Y es como esos espacios de silencio en realidad sí son súper necesarios, porque son pausas para las dos personas y puede ser de risa, es como acostumbrarse a que los silencios no son malos, está bien, y también acostumbrarse a que en realidad, por ejemplo, cuando haces, creo que
donde he tratado de mejorar, pero me ha costado un montón y creo que todavía estoy en eso, es cómo formular la pregunta de si la persona tiene una duda o no. Mm. Esto es como lo mismo que cuando estás en una sala de clase. Tú dices, alumnos o estudiantes, ¿tienen alguna pregunta? Igual, nadie, Nadie. nadie levanta la mano. Pero Mm. cierras tu computador, partes hacia la puerta y llegan 7 personas. Entonces, algo pasó ahí, ¿cachai? O sea, es como, hice una pregunta que era súper directa, así como, ¿tienen alguna duda? Nadie tiene una duda, vienen 7 personas. Y en la mentoría creo que pasa algo similar, donde creo que es como, tenemos que entender que toda la gente usa mecanismos de comunicación distintos. Entonces puede ser que una persona se demore varios días en Mm, formular la pregunta. mm. O en mi caso me digan, déjame procesar porque esto ha sido mucha información. Y eso me pasa siempre, Me ha lo cual me hace pasado pensar que en contigo. realidad como que hablo muy rápido. Entonces digo, No, no, ya, ok, no, no o solo que sea, hablas muy rápido, y es que que también digo muchas cosas. dices muchas cosas y muy profundas y es como, sí. Y entonces me dicen, no, sabes que en realidad en esta sesión, entonces la comunicación es como, primero, entender con la persona que estoy hablando, establecer un lenguaje en común, eh, plantear, abrir los canales de comunicación. Entonces, abrir los canales de comunicación podría ser, ¿hay alguna cosa por la cual quieres comenzar? Por ejemplo, generar los openers. ¿Hay alguna cosa que te preocupe hoy? ¿Hay algo en el que estés ocupado hoy? ¿Hay algo que estés preocupado esta semana? ¿Hay algo que hayas estado pensando pero que en realidad no hayas avanzado? ¿Hay algo que te tenga detenido? Y me parece que esos son como distintos openers dentro de la mentoría que sirven así como, ya. Y algunas veces algo todavía más simple. ¿En qué están? Y el en qué Ujú. están en realidad es como no te hace pensar demasiado, pero te permite responder mucho más fácil y como que va acelerado. Porque si te Está pregunto, bueno. ¿qué te importa a ti en tu empresa? Bueno, me cagaste. Porque yo estaba ¿Cómo pensando te en ves en 5 años? me cagaste, ¿cachai? O sea, yo no estaba pensando en eso. Pero si me preguntas en qué está y es como, estoy en esto. Claro, es como Es más como la automático. rapidez. Sí, yo creo que es como, porque si lo hacías pensar, como, ¿cómo te ves en 5 años? Es como, ni siquiera me acuerdo qué comí ayer. O sea, ni siquiera me acuerdo qué comí hace 5 minutos. Es como, Está pues muy no. bien. Oye, me encantaron los ¿Cachai? openers. Me encantaron los Creo que openers. los openers, ¿cachai? Como que son Está importantes. Es súper. como, o Tener un cuéntame de toolkit ti, de ¿cachai? openers. O cómo comenzaste, claro, claro, Mm, como una maletita, ujú, ¿cachai? ujú. Porque la maletita es como la conversación que va partiendo y también, como por la pregunta de la confianza, es que no te van a, o sea, no eres la Ana María Polo. Nadie va a abrir su corazón y sus conflictos y tu cuenta corriente en la primera cita. Exacto. Y yo creo que como que la expectativa, ¿cachai? De que la gente te cuente de toda su vida, ¿cachai? Y que lo pueda resolver todo en una, realmente es súper poco precisa. Es como, realmente, de hecho, me ha pasado, y creo que con Andrés también, que también hemos dado muchas mentorías, Mm. que en general la gente encuentra genial una cosa que tú ni siquiera esperabas, una cosa que tú no te acuerdas. No sé si te ha Ah, pasado. Que como, no, es que yo hablé contigo hace 5 años, me dijiste tal cosa, de la cual no te acuerdas, ¿cachai? Y que me cambió la vida y me cambió mi negocio y ahora estoy haciendo esto y es como, está bueno eso. ¿cachai? Y Está es bueno eso. como, lo cual te hace preguntarte, que me hace pensar que en realidad deberíamos grabar las mentorías. Como que, Sí. onda, quizás, ¿qué le dije a esta persona? ¿Cachai? Porque Es algunas que, veces son como conversaciones de pasillo y te preguntan y es como, ah, no debería ser esto, y tú te vas y la persona sigue con esa idea y prosigue y tú no ves esa idea más. Es como, oh, sí, me hizo pensar en como... me va a costar un poco organizarlo, pero es que lo estoy pensando de otro lado. Mira, cuando uno como explica lo que hace ujú. y si dices... y si le pones etiqueta a todo lo que hace, es peor que solo cuando lo relatas sin etiquetas. Entonces, como, por ejemplo, Ah, yo mira, resuelvo este problema tal, y después, claro. y para solucionarlo, hago tal cosa, y esta es la solución. Y empiezas como a hablar en cajitas, ¿cachai? Y como que estás hablando de problema, de solución, de no La sé qué. gente se Ya. pierde. Y como que estás como poniéndole, es como que estuviera hablando con un destacador. Y como que remarcas Ah, mucho eso. Ya,
yo encuentro que eso es súper antinatural y por otro lado juega el efecto como en contra. Bueno, esto se lo escuché a alguien y me hizo mucho sentido, de ahí en adelante traté como de aplicarlo siempre, de como simplemente contar la cosa, pero sin esas etiquetas y las personas que vayan diciendo esto es el problema, esto es la solución, esto es A, esto es B, esto es Me C, en parece su propia súper forma de razonable. internalizarlo Sí, y eventualmente la gente cuando lo escucha al otro lado, como que lo escucha diferenciado y conecta distinto con la parte del problema y eventualmente ve sí, el problema en otro lugar y dice, oh, esta persona resuelve tal problema y en realidad no era, sí. pero cuando tú lo destacabas era otro. Entonces, como que me hizo pensar en eso, en que eventualmente uno no dimensiona y eventual, o como que uno se centra mucho en que ahora voy a decir la parte más importante y en realidad lo que causó más impacto fue otra cosa. O sea, en general, claro, o sea, me hace todo el sentido en realidad. Mm, Creo que hay un proceso de cuando uno está conversando con la otra persona, esto es un proceso neurológico. Cuando tú conversas con alguien y yo voy diciendo las cosas, primero vas clasificando las palabras que yo voy diciendo. Y lo ujú, segundo que hace es compararlas contra otras cosas que tú ya conoces. ujú, ujú. Entonces tienes tres Contraste. procesos que están ocurriendo al mismo tiempo. Vas a tener comparación, es como, Mm, esto es parecido a esto. Vas a tener asociación, ¿cachai? Esto está relacionado con esto, o va a ser agrupación, ¿cachai? Todo ujú, esto está al mismo tiempo. Ese proceso ocurre. Entonces, en la mentoría va a ser muy, muy similar. Entonces, en general, la gente trata de estructurarse para no perderse. Yo ujú, me estructuro, o sea, ese tipo de conversación yo no la tendría con un amigo, ujú, solamente la hago como una forma de optimización de entrega. ujú, ujú, Ahora, ujú. cuando estamos en el proceso de mentoría, tú no estás en una clase, no una clase, es Claro. una conversación donde te Ujú, pones a disposición y al servicio de otra persona con todo lo que tú sabes y con todo lo que tú haces en un periodo de tiempo particular, en una ujú, relación donde se espera, donde se aduce que hay buena fe entre las dos partes. Eso es como más o menos como la mentoría. Me ujú, interesa que te vaya bien, no tengo un interés particular personal en eso, ¿cachai? Pero me interesa que te vaya bien. Entonces, cuando estamos estructurando la conversación, evidentemente quiero darme a conocer y explicarme mucho mejor y mucho más estructurado que lo que normalmente haría. Y como ujú, la mayoría de la gente en realidad no somos tan articulados, usamos esta fórmula de problema-solución, ¿cachai? Alternativas, ujú, listados, bloques. ujú, Ahora, si uno quiere enseñarle cualquier lección a otra persona, en realidad lo mejor es una historia. ujú, Porque justamente ocurre eso. En la historia la persona escucha el relato, ve la narración, ujú, vive el acontecimiento, ujú. logra asumir emociones dentro de ese acontecimiento, se involucra en la acción y se involucra en la reacción o en los resultados. Ay, ¿sabes Entonces qué? digo, Me hiciste acordar que además las ¿Mm? historias son más livianas de llevar al que las recibe. Porque como es una historia, entonces, eh, por ejemplo, esto creo que a Nassim Taleb se lo leí como que decía, el rey murió y la reina murió, Ujú. o algo así. O la reina murió y el rey murió, una cosa así era. Pero la historia, como la reina murió y el rey murió de pena, aunque la frase es más larga, eh, como es una historia, es más corta de llevar. Exacto. Porque Sí, tú te pues acuerdas, ya, estamos acostumbrados a la narración de historia. ujú, ¿Cachai? O sea, sabemos el formato. ujú, Eso y nos involucra emocionalmente, cosa que no ujú, sucede con el problema-solución. ujú, ujú, Entonces, claro, a nivel de comunicación, a nivel de comunicación es, em, en redes sociales funciona. Las 10 cosas que aprendí que tal cosa. Ya, eso en una mentoría no funciona. no, de ¿Cachai? acuerdo. El cuestionario, la solución autorreferente, que es como yo lo hice así, tampoco funciona. Ujú, ujú, ¿Cachai? Es como yo lo hice así, bla, 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 ¿cachai? O yo logré esto, pero sin explicar el proceso, no funciona. ujú, ujú, Lo que sí funciona, por ejemplo, es nosotros lo hicimos así, que es una forma de resolver algo, ujú, ¿cachai? Pero que no es la forma tal cual. O sea, yo creo que
hay que recordar que yo creo, o sea, me da la sensación de que al final los emprendedores y las emprendedoras, independiente de la edad en la que están, se comportan como si fueran adolescentes. Hay Ujú, mucho de emocionalidad, hay mucho de miedo, hay mucho así como de entusiasmo y motivación, que es más o menos como la idea adolescente. ujú, Entonces sí hay una resistencia a que te digan que tu idea es mala, de que no va a funcionar, resistencia defensiva, ¿cachai? A algo que es como sabes que está mal, pero en realidad que lo quieres seguir haciendo, o quieres seguir ujú, resistiendo hasta. Entonces, es como, creo que probablemente hasta, si yo tuviera que probablemente evaluar a los mentores evaluar las distintas instancias de mentoría en las que he estado y a los mentores que he traído, ujú, en general, los buenos mentores son, uno, extremadamente buenos escuchando, ujú, extremadamente eficientes resolviendo aquello que le están preguntando. ujú. No el ¿Y qué pasa problema, cuando lo que no le están sabes? preguntando específicamente. Cuando no sabes, Claro, eres mentor, te hacen una pregunta y tú la entendiste y dices, no sé, creo que la respuesta no sé, claro. claro. Sí, O sea, no, o sea, de hecho, lo que yo esperaría, porque por ejemplo con el Mario Orellana, Renca, estábamos hablando de un sí. proceso de mentoría. Entonces, estuvimos un buen tiempo hablando de cómo tenía que ser un mentor, finalmente qué tipo de mentoría se esperaba, cuál iba a ser mucho más eficiente. Y yo le decía, por favor, no traigamos ingenieros comerciales a decirle a una señora que tiene 5 hijos y los solventa, ¿cachai? Con sueldo mínimo a que arme un presupuesto, porque la Mm, señora sabe, o sea, la señora probablemente sabe más. Entonces, sí. pero pensando en esos fits de mentores, de cuando no sabes, o sea, primero, como, sí puedes decir, sabes que no sé, pero puedo preguntar, Ujú, sabes que no sé, déjame averiguar, o sabes que yo no sé, pero esta persona definitivamente debe saber, déjame llamarlo. ujú, ujú, Yo en general uso el tercer comodín, así como lo de quién quiere ser millonario, quiere llamar a un amigo, ya, yo soy ujú, esa. ¿Cachai? Es ujú, como, oye, ¿sabes que estás ahí? ¿Cómo funciona esto? Y me dice, ah, ya esto, y listo, y lo traspaso. ujú, Porque en realidad ujú, tampoco, o sea, tampoco yo creo que nadie espera que el mentor sepa todo. ujú, A menos de que sea inclusive, o sea, inclusive en temas técnicos, así como, no sé, soy contador tributario y hay normas que no me voy a saber, porque no es parte de mi industria, porque no lo conozco, porque, whatever. ujú, ujú. Oye, pasando a algo muy como relacionado a como establecer la relación, que por ahí ya lo conversamos. ¿Cómo identificas y apoyas las necesidades de la persona como, y los objetivos que la Ah, persona quiere? Como, ya, ok, porque en algún punto quizás es como nos vamos a poner qué buena alguna meta, pregunta. vamos a definir algún objetivo, vamos a apuntar hacia algún norte y vamos a abordar tal situación, de todas las cosas que hay, cómo priorizo, cómo Sí, a ayudas ver, las veces, a quien mentoreas a sí, establecer esas prioridades y armar, no sé si sí. un plan, bueno, ya, se Estoy entiende. pensando en Sí. los feedback que recibí en algún momento, que es como, uy, sí, están súper buenos los consejos, pero ahora necesito plata para pagar los sueldos. Ujú, Entonces sí pasa que, eh, que a veces no somos el mentor que necesita esa persona en ese momento. ujú, Y reconocer eso al principio es súper importante, porque ahorra tiempo para todo el mundo. ujú, ujú, ¿Cachai? Es como hacer como ese primer acercamiento, ¿cachai? O sea, lo primero tendría que ser como lo urgente, y la pregunta ujú, es, ¿te puedo ayudar en lo urgente? ujú, Y muchas veces los emprendedores te van a decir, en realidad no necesito mentor, necesito plata, necesito caja. ujú. Y de hecho, ellos son en realidad los que más necesitan mentor, en mi experiencia. ¿Cachai? Es Claro. como, esta persona necesita un mentor, así, ahora ya, porque las decisiones que toma ¿cachai? Son las que finalmente lo dejan pegado. Ujú, ujú, Pero no vamos a convencer, nunca vas a poder convencer a una persona que no quiere mentoría que va a recibir mentoría. Es lo mismo que la terapia. ujú, ujú, Entonces, creo que eh, probablemente yo partiría con qué es lo que te preocupa. Partamos por indicadores emocionales. ¿Qué ujú, es lo que te preocupa? Eh, ¿Qué cosa te está comiendo la cabeza? Así como, ¿qué es lo que está... Puede ser que no te preocupe, pero es algo como que te viene comiendo la cabeza hace rato, ujú, ¿cachai? ujú. ¿Y en qué cosa te gustaría una segunda opinión? Bueno.
Creo que son como tres settings que uno puede resolver como mentor. Es como, porque lo que te va a pasar es que ¿qué es lo que te preocupa? Es algo que te come la cabeza a un nivel donde no puedes pensar en nada más. Y te quedas, Perfecto. y el estrés te quita la creatividad y no te permite ver opciones. Mm. Estás en modo ¿Y qué es lo que supervivencia. estás en modo sobrevivencia? Exacto. ¿Y qué es lo que te come la cabeza? Puede ser algo que en realidad es algo que la persona realmente quiere hacer, pero no tiene excedente cognitivo en estos momentos para pensar en eso. Ujú. Y en el de segunda opinión, puede ser algo que la persona pensó ya profundamente, con cierto nivel de claridad, pero estaría bueno saber la opinión de otra persona, pero todavía no tenía la oportunidad de poder recibir esa retroalimentación. Entonces Ujú. creo que esas tres serían como, Está o sea, súper. creo que tirándose como en la, ¿cómo diría? En conversaciones un poco más profundas y menos domésticas. Ajá. Porque en el doméstico en general es como, necesito más plata, necesito préstamo, necesito vender más. ¿Cachai? Ujú, Como, ujú, ujú. y puede Y, ser que y, la urgente caiga ahí. Como, sí. ¿Cómo luego de eso ayudas a poner metas y planes? Como, ya, ok, más o menos se nos aclara dónde está el mapa, quizás esta misma matriz de Eisenhower, urgente, chao. importante, y como separar las cosas en esos cuadrantes, podría ser, pero ya, y después un plan de acción, porque después las relaciones de mentorías que tienen seguimiento y son más de una sesión, Sí, po. entonces ya, sesión al principio nos estamos conociendo, vemos si hay match o no, después como tenemos la primera, la segunda, la tercera sesión y ves como vamos a querer medir algún avance que está teniendo algún sentido. Y tú, bueno, partiste como diciendo también esta idea de entender que no, la persona no va a hacer todo, también es parte de, pero teniendo ese equilibrio en mente y todo, ¿cómo establecer un plan, metas que tengan sentido para la relación? Creo que es complicado, la verdad. Ujú, O sea, va a depender caso a caso. En el caso de las mentorías que llevaba yo eran mucho más orientadas a, por ejemplo, cuando fui mentora, pero era la ejecutiva de ellos, cuando estaban en QUC, ujú, teníamos una relación donde había hitos súper claros, que eran hitos externos en Corfo. ajá, Entonces era mucho más fácil. En el caso de las mentorías tipo las hackatones en algún momento iba a acabar. Entonces teníamos ujú, unas cuantas horas y había un entregable. ujú, En el caso de la mentoría, la primera pregunta que es la que se realiza de como en qué te puedo ayudar es la que determina cuál va a ser el plan. perfecto. Y ahí es como, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Me lo vas a estar entregando? ¿Me lo vas a revisar? Eh, ¿Qué pasa si yo le escribo al mentor y no me responde en 2 semanas? ¿Eso está bien o está mal? ¿Qué pasa si el mentor me mandó algo, pero yo no le mando retroalimentación? ¿Eso está bien o eso está mal? Ujú, Entonces, el plan es más bien como la primera disposición de energía. Es ujú, como te voy a mandar una serie de tareas, o sea, si va a ser una relación de tareas, donde yo te voy a mandar una tarea y tú tienes que devolvérmela, si ujú, esta va a ser una relación de retroalimentación, donde tú vas a hacer algo y me vas a mostrar ese algo, ujú, ¿cachai? O va a ser una mentoría, por ejemplo, de análisis posterior, así como si fuera una retro, ¿cachai? ujú, Y tienes ujú, una segunda opinión para hacer una retro con respecto a algo que pasó. ujú, Analizar un evento que pasó ya una vez que pasó. ujú, Y yo creo que esas tres cosas van a depender mucho de la persona, del mentor. Es como, ¿sabes qué? Estoy pensando en los típicos que nos llegan. Es como, tengo un negocio, quiero llevarlo a digital y en realidad no sé por dónde partir. ujú. Entonces ahí, ¿qué te diría yo directamente? Diría, ya sabes que en realidad lo que nosotros tendríamos que hacer es, ¿cuál es tu objetivo en digital? Entonces, para hacer un plan, por ejemplo, objetivo es lo principal. Ujú, Entonces, objetivo es, ¿qué es lo que quiero tener al final de esto? ujú, Quiero haber vendido más, quiero poder tener un plan, quiero tener mayor claridad, quiero tener un compañero de vida, ¿qué diablos quiero? ujú, ¿Cachai? Una vez que defines objetivo, todo está definido a base del objetivo. Entonces, como lo natural es que sea como, en mi modelo de cómo hacer un plan, objetivo, información, diseño, ¿cachai? Y decisiones. Y creo que ahí es como,
hay algo interesante. Creo que el tener un mentor con el cual tomar decisiones es como de las cosas más valiosas que hay. Porque sí, como emprendedor, sí te pasa que estás muy solo tomando decisiones. Mm, mm, ¿Cachai? Entonces, quizá en realidad en la etapa de diseño el mentor no sea tan necesario. Pero en la etapa mm. de tomar decisiones de cuál es la mejor decisión o tener una segunda opinión de las decisiones, creo que sería súper valioso. Eso, Y para eso ya ahí, tienes que tener un diseño previo y haber pensado el claro, problema, entonces básicamente es como ya, listo, este es mi plan y el plan en sí, realidad pasa a ser de la persona y el mentor sí, te da su opinión sobre el plan claro. y sobre las O metas sea, y sobre las ahí, decisiones. ahí es como, por ejemplo, si tú le dices, si tú le preguntas, hola, bueno, me gustaría, ¿en qué estás ahora? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuáles son las cosas que tienes en tu mente, así como en carpeta, pero no has hecho? ¿Y en qué te gustaría tener una segunda opinión? Le preguntas, bueno, ¿y tienes un plan? Y la primera sería darle la retroalimentación del plan. Y si no tiene un plan, sería aclararle cómo hacer un plan. Ujú, Pero no lo diseñas para la persona. Por eso perfecto. digo que hay una gran diferencia entre una mentoría y una consultoría. El mentor Ese, no diseña un plan. ya, ahí lo voy a conectar al tiro con otra pregunta que tenía que tiene que ver con cómo dar autonomía, cómo equilibrar entre dar autonomía, hacer pensar a la persona que estás Claro. mentoreando, como versus tomar el control de la situación, como empezar a sobre recomendar, que creo que ese como sería, para mí, si tengo que optar una, es como, Sí, obviamente, mientras más autónoma sea la persona, es mucho mejor una relación de mentoría. claro. Lo que creo es que en general, esto es como los niños. Tú nunca vas a estar siempre para tus niños, lamentablemente. Van a haber momentos donde van a tener que tomar decisiones solos. Ujú. Las relaciones de mentoría son iguales, pero con un adulto. Entonces no vas a estar siempre ahí. Entonces en realidad lo que uno está tratando de formar son principios y criterios. Principios éticos y morales de cómo se hacen las cosas y criterios de aquello que te conviene y que no. Ujú. Es como el Está criterio súper. de, ¿te conviene o no te conviene? ¿Cachai? ¿Es lo que quieres hacer o no? Y yo creo que es como en la retroalimentación, no es si aquello que estás pensando está bien o no. La pregunta, ¿está bien para ti? Entonces, por ejemplo, no sé, en alguna vez tuve una chica que me mandó su currículum. Me decía, Ah, bueno, tengo ganas de trabajar y bla, 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 pero en realidad mi objetivo es que me quiero independizar porque quiero viajar más y tengo más horarios. Y ya, perfecto. Entonces le dije, entonces en realidad no quieres un trabajo. mm. No, en realidad no. Entonces, es como, o quieres un trabajo de tal naturaleza. Sí, en realidad Claro. sí. Ya. Entonces, el currículum que vas a construir es para ese tipo de trabajo. Sí, en realidad sí. Entonces, Le ¿qué es lo que ayudaste a vamos a estar aclarar buscando? el qué, El criterio. El el criterio criterio. es como el criterio de consistencia, el Ujú, criterio de felicidad, el criterio de optimización, ¿cachai? Los criterios, básicamente. ujú, El ujú, criterio de no te puedes cargar a los clientes. ¿Cachai? Es como, me acuerdo, estaba con un cliente hace poco eh, que me dice, bueno, y la versión, vamos a hacer una versión premium, vamos a tomar la versión premium y la vamos a recortar para que la versión básica exista. Y yo, es una mala política. ¿Cachai? No, tu versión básica tiene que ser exactamente lo que necesitan tus clientes y tu versión premium tiene que ser increíble, más con soporte. ujú. ¿Cachai? Porque si haces una versión básica Capaz. que no Mm, funciona, se nota. Se nota a nivel de diseño y más encima paralizas a tu equipo en desarrollar el mejor proyecto que puedan desarrollar. ¿Cachai? Es como el setting es un criterio de diseño, por ejemplo. Y ajá. yo creo que parte de las mentorías justamente es como ese criterio, el criterio de calidad, y yo creo que el criterio de consistencia es el más importante. El criterio de consistencia es como, si tu objetivo es tanto, es A, no puedes ir a buscar peras. Pues son dos cosas Ya. distintas. ¿Cachai? Es como, o sea, por último que sea consistente consigo mismo, porque yo creo que también algunas veces buscamos que sean parecidos a nosotros o que lo hagan como lo haríamos nosotros. Y súper no. ¿Cachai? Porque no, la gente no tiene por qué hacer las cosas como nosotros las vamos a hacer, ¿cachai? Porque no son nosotros. Otras necesidades, otras realidades, ¿cachai? Está súper, me gustó mucho eso. Mm. Oye, ¿y cómo dar retroalimentación constructiva y
y apoyo para que la persona mejore. Ay, qué atroz. Ya, yo voy a confesar esto, yo soy pésima haciendo eso, Eso. eso, Pero ¿cachai? ¿sabes entonces qué es lo que no hay que hacer? ¿O por Una qué? persona me dijo, ¿cachai? Que la frase que ocupó para mí fue, eres devastadora. Me pidió retroalimentación de algo y no le di mi opinión, le di mi bisectomía. Porque se lo dice, como que y le hice una bisectomía y dije, ya, mira, esto es. Y me dice, eres devastadora. Brillante, pero devastadora. Y sí, y siempre se ha quedado conmigo la cuestión porque en realidad sí soy. No sé si brillante, pero definitivamente devastadora. Ahora, la retroalimentación, a ver, yo creo que, primero, la retroalimentación es lo que la gente te pide, Ujú. no lo que tú das. Ok. Ah, buena esa diferenciación. Y hay una gran diferenciación. Entonces, lo que te pide la persona es lo que en estos momentos la persona está necesitando y quiere escuchar de ti. Que Ujú. puede ser no necesariamente lo que quiere escuchar o lo que necesita escuchar de ti. Entonces, Ya. retroalimentación es muy de la persona quiere escuchar, por ejemplo, qué es lo que le gusta o qué le cambiarías. Pero en realidad tú lo miras y dices, la verdad es que, Está todo eh, malo. no, por ejemplo, a ver, ya, Está enojando la. mira, después de que me dijeron devastadora y me dijeron que era como, o sea, básicamente Satanás dando retroalimentación, lo que fui aprendiendo es que en realidad hay formas de dar una retroalimentación y se hace a base de preguntas. Ok. Entonces, ¿qué- qué- y te vas a dar cuenta porque probablemente lo uso mucho con mucha gente. Entonces, yo hago Incluyéndome. preguntas. La Hanna es mi mentora, así que Entonces, yo hago adelante. preguntas. Ajá. ¿Preguntas por qué? Porque en realidad a ti como mentor no te realmente te importa el resultado. Lo que te importa es el proceso al cual se llegó el resultado. ¿Cachai? Entonces, entonces me muestran algo y me dicen, ¿está bueno o está malo? Entonces, ¿qué es lo que me pregunto yo? ¿Para quién es? ¿Qué es esto? ¿Quién lo va a leer? ¿Qué quieres lograr con eso? Ujú. Y esa es Ujú. mi primera retroalimentación. Y el 99% de las veces la persona realmente no lo tiene claro, se va a pensar Ajá. y Y eso fue lo suficiente. recoge, lo revuelve, me lo vuelve a presentar. Y me dice, ah, no, en realidad es para esta persona, esta persona, esta persona. Y mientras me lo va diciendo el 99% de las veces me dice, ah, pero en realidad le falta esto o le sobra esto. Es lo que hablamos al inicio, te ayuda a pensar. Claro, entonces yo ahora, hasta ahora como que en realidad he llegado a la conclusión de que primero hay un tema como de motivación y energía, que en realidad tú nunca partes con algo malo en dando una retroalimentación, porque le quitas el salto de dopamina que esperaba la persona cuando comienza el proceso de retroalimentación, Ok. que es la misma razón de por qué los niños, cuando son demasiado criticados, ya no quieren hacer nada. Pero ellos no entienden por qué. Es como, oye, ¿quieres jugar con esto? No. ¿Por qué? Porque la última vez que le explicaron las reglas y no la entendió, lo retaron. ¿Sí? Entonces, cuando comienza el proceso de retroalimentación, primero, o sea, yo siempre digo, yay, oh, bacán, súper. Y el bacán es súper, no es mi evaluación con respecto al objeto, es lo acabo de recibir y me alegra recibirlo. Esa es mi primera retroalimentación, de hecho. Y la segunda retroalimentación es lo leo y me hago una pregunta. Que en general la pregunta es de verdad. Porque algunas veces me mandan cosas, incluyéndote, que es como, hice esto, pa. Y yo, En el aire. ¿qué es esto? Y es como, ah, perfecto. Entonces hago mis preguntas y después que hago mis preguntas digo, ah, perfecto. Ya, creo que podría, o sea, creo que ahí es de pesar yo en realidad, que digo, ah, ¿y esto podría ser esto? Ujú. Porque Ujú. nuevamente lo que estoy pensando es como quiero saber qué es lo que estaba pensando la otra persona. Ajá, ajá. Entonces es como, no sé, por ejemplo, cuando me presentan lo de mentoría, yo digo, espérate, ¿esto va a ser una línea de negocio? Ujú. ¿Es esto un servicio en particular? ¿Cachai? Que me da como contexto. Entonces creo que la mejor retroalimentación que podemos dar es, primero hacer preguntas,
Segundo, plantear un contexto. Y después de que hayamos hecho eso, podemos dar, eh, existen distintas retroalimentación, retroalimentación accionable. Entonces Ujú, yo parto con el accionable. El accionable es cosa que puedo arreglar inmediatamente en este momento. ujú, ujú. ¿Cachai? Que en general con mis compañeros de trabajo son como, no me gusta la fuente. Nunca me gusta la fuente. A Hannah nunca le gusta la fuente. Ese es como, eh, no, es terrible. Siempre le cambio la fuente. Siempre, siempre, siempre. El 99% de Siempre las sí. veces como, creo que tengo problemas de la fuente. No, y en general es como accionable. Porque si no lo puede cambiar en ese momento y le estoy dando retroalimentación, lo único que estoy generando es frustración. Ujú, Entonces, ujú, como mi primera línea de retroalimentación fue hacer preguntas para poder dar mejor contexto, tanto para mí como para la otra persona, y para que efectivamente haya consistencia entre lo que la persona quiere y lo que la persona hizo, ya el último es accionables que yo considero que se podrían hacer inmediatamente, que podrían mejorar considerablemente la calidad de eso o la efectividad de eso. ujú, En ujú. general, no me meto de si la idea es factible o no es factible, Ya. porque eso se prueba. Y yo creo que los mentores deberíamos acostumbrarnos a que nada es perfecto en su inicio o en su final, porque siempre va evolucionando. Entonces, por eso yo me acuerdo siempre de mi jefe, ¿cachai? Cuando me decía que hay que confiar en los emprendedores y en los emprendimientos y no en los emprendimientos, porque el emprendimiento va cambiando todo el tiempo, pero el emprendedor sigue ahí, permanece ahí. Ujú, ¿Cachai? Entonces ujú. le da feedback a esa persona, a ese set Ajá. de principios de diseño y Ujú, ujú, experiencia. ujú, ujú, ¿Cachai? A esa persona le cuentas la historia, a esa persona le estás la retroalimentación, a esa persona la estás motivando, ¿cachai? Eso es lo que estás construyendo. No estás ujú, construyendo un proyecto exitoso, un unicornio, ¿cachai? Es como, no. ujú, ujú. Y creo que probablemente lo van a valorar más y lo van a entender más también, porque Está súper. Oye, me hiciste pensar en algo que la otra vez yo leí un artículo, bueno, hartas cosas, y esto es como un paréntesis, pero esto y ocurre más en las relaciones como laborales, cuando tú tienes alguien que te reporta y le das feedback, ya, ahí como que el feedback suele ser falso, el feedback es mentira, así como, ¿por qué? el feedback Porque de jefatura hacia la persona o sí, de abajo o hacia arriba. que en general los procesos de jefatura suelen tener un problema. Y hay algunos estudios que dicen que la persona, cuando está dando feedback, si no lo sabe hacer, obviamente, o no está considerando al otro, en realidad como que está hablando más de sí mismo y como que más se está mirando al espejo que hablando de la Sí, otra persona. ¿Por qué? Porque lo que cuesta hacer es ponerse realmente en él. en reconocer a la otra persona desde su lugar y desde su set actual de competencias, su set actual de habilidades, y desde ahí pensar cómo pueda moverse. Y también cómo pueda moverse hacia mejores lugares para esa persona. Entonces, Claro, el problema del feedback que está como ahí propuesto, que después puedo poner el autor y que sé yo en el podcast, eh, es que hay una especie de conformarse a un perfil de desempeño, ¿sí? Entonces, claro, es un checklist. es un checklist. Entonces, cuando, Es mira, como por lo ejemplo, entregaste a tiempo. a ti te contratamos para X, ¿sí? Entonces, este es tu Claro, perfil de desempeño y tienes que amoldarte a eso, conformarte a ese perfil. Entonces, cada vez que yo vea cosas que tú no calzan con esto, te estoy empujando hacia ese perfil de desempeño. Ya, y eso como que en general no es tanto, no considera el lugar desde donde está mucho la persona y como que permanentemente está eso. Y lo otro, este efecto espejo, que en realidad más como que estáis hablando de ti mismo que estáis hablando realmente de la otra persona. Como dato, como creo que puede ser interesante para alguien que dé mentorías, a ver si es que trate con las cosas que tú dijiste, a mí me hicieron harto sentido de entender a la otra persona, entender su contexto, entender para qué, y luego de eso pensar desde ese lado cómo hay un camino con menos resistencia o más probable. claro, o sea, y sí, ¿no? Y estaba pensando en lo del feedback y por ejemplo con las nuevas generaciones no piden feedback, piden instrucciones.
Mm, Los alfa y los zeta no aceptan tareas sin instrucciones. Y creo que mm, los emprendedores y las emprendedoras nuevas van a pasar a ser parecidos. Entonces, como ujú, dame instrucciones. Entonces, también este modelo de retroalimentación como mentoría medio filosófico, que es el que normalmente yo trabajo hasta que ujú, llego a la parte práctica, que es cuando me aseguro que la persona realmente compartimos los criterios de diseño de forma que las herramientas en realidad pasan a ser herramientas útiles ujú, y no tengo monos con navaja, ¿cachai? Eh, que es la razón de por qué siempre parto filosóficamente y después pongo las herramientas. eh, las instrucciones tienen que ser súper claras. Entonces, por ejemplo, es como, si tú como mentor esperabas que la persona hiciera tal cosa, tienes que decirla. No sirve que se lo entregas como feedback posterior. Ah, es que yo esperaba. No esperabas explícito. nada. O me lo das como instrucción explícita o nada. O sea, Ujú, y yo creo que esa es como una relación sana de jefatura, sana de mentoría. Y pensamos que, bueno, considerando que el 71% de las empresas de Fortune, ¿cachai?, están implementando programas de mentoría y coaching, ujú, 71% tienen programas o sea, yo creo que es un punto que la gente no está considerando. ¿Sabes qué significa eso? Significa que los A-Liner, los C-Liners de ahora en adelante van a tener que tener capacidades de coach y ajá, mentoría. Y se va a ajá, esperar. ajá, Eso es un temazo. Es un ujú, temazo, es algo que la gente que va a tener que desarrollar, ya no te van a medir por liderazgo, te van a medir por tu capacidad de poder mentorear y ser evaluado como mentor y ujú, mentora. Yo creo que eso es algo, es súper revolucionario y creo que a nivel como de cambios culturales, probablemente de los cambios culturales más profundos que van a haber en la historia corporativa, porque es algo que nos duele a todos, nos duele que nos den feedback de vuelta, o sea, nos duele dar feedback y nos duele recibir feedback. Cerebralmente es como, ouch. Entonces, como nos vamos a tener que acostumbrar a que eso sea como parte del mix. ¿Qué es lo que tienen los gringos? Los gringos ujú, son full feedback, 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 de ida, de vuelta, y ujú, uno los termina odiando. Y de ujú, hecho, ujú. ellos también se odian a sí mismos, Sí, claro. porque se dan feedback por todo y como que son como la gente que sigue a la Isha, ¿cachai? Que es como que tienen esta cosa así como, esto no es un juicio. Y es como, sí, quería, es un juicio. Pero Eso bueno, mismo. sí. ¿Cómo te ¿Cachai? adaptas a Entonces, distintos estilos de aprendizaje y personalidad? ah, asumiendo que todo el mundo es distinto. Hoy estaba justamente hablando de eso. Y me decía, ya, pero ¿cómo? eh, por ejemplo, yo recuerdo de cierta manera, registro de cierta manera, hablo de cierta manera, de forma que la gente piense que lo que le estoy diciendo es una verdad absoluta. Ujú, Y en realidad cuando yo digo las cosas, en mi mente yo estoy preguntando. ujú, No sé, yo hace poco no me di cuenta que en realidad no le ponía el signo de pregunta al final. Simplemente decía esto, ¿por qué? Y me di cuenta que es porque las relaciones que yo tengo laborales tengo tanta confianza que cuando yo digo algo y la otra persona no está de acuerdo, me lo pregunta de vuelta. ajá, ajá, Entonces me di cuenta que, claro, yo hablo de cierta manera que en el universo no existe. Entonces yo digo, esta cuestión es así. Porque en mi mundo, en donde yo trabajo, Andrés ajá, de vuelta me dice, no, eso no es así, esta cuestión tiene que funcionar así. Ah, ya, ajá, ¿verdad? Sí, y sigo mi camino. Ves otras organizaciones que es donde tengo que preguntar, o sea, estoy efectivamente que tengo que preguntar, porque si no la persona no entiende que estoy preguntando. ajá, Pero hoy me ajá, di cuenta que efectivamente en mi círculo cercano yo digo todo como si fuera un axioma y una verdad, porque estoy demasiado acostumbrada a que alguien me diga, no, esto es así, ajá, sí, ajá, claro, ajá, ¿cachai? ajá, Y ajá, no se considera una frente y todo. Entonces, por ejemplo, ese ejemplo, bueno, ese ejemplo tiene que ver justamente con cómo la gente registra, recuerda, prioriza, aprende. Y creo que la mejor manera de poder saber eso es que en realidad, para la gente que tiene hijos, si tienes uno y dos hijos, te vas a dar cuenta que tus dos hijos son totalmente distintos. ujú, Entonces, eso aplícalo, pero con distintos ADN. La gente es totalmente distinta. La gente ujú, recuerda distinto, la gente habla distinto, la gente registra distinto, la gente se venga distinto. O sea, todos tienen formas distintas de registrar la información que uno le está entregando. ajá, Entonces, ajá, creo que una buena manera de comenzar una relación es preguntar, uno, ¿cómo registras las cosas? Dos, ¿cómo la recuerdas? Tres, ¿cómo priorizas? ujú, ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, yo me doy cuenta al tiro, es como, no, sabes que priorizo mientras como me llega la bola, ¿cachai? Me doy cuenta al tiro si es una persona que toma nota, ¿cachai? Por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, Fabián tiene su Notion.
Y su Notion tiene notas de todo, de la vida. ¿Cachai? De la vida, de su mente, de la vida, de las otras vidas, ¿cachai? Entonces, y probablemente tu proceso es que al final del día haces como un recabado y también probablemente tienes otro donde están las notas sueltas, Sí. ¿cachai? Y cada uno de esos procesos son procesos individuales y tenemos que preguntarlo. Yo creo que el hecho que no preguntemos, yo siempre le pregunto a la gente muy, muy inteligente, digo, ya, cuéntame cómo recuerdas, cómo piensas esto. Entonces, le preguntaba a gente así como brillante, le pregunté a mi peluquero, era como, ya, cuando estás cortándome el pelo, ¿cómo pensáis? Y me dice, bueno, ¿cachai? Lo que hago es tomar tu pelo, dejo que se caiga, ¿cachai? Y hago eso 4 veces. Y me explicó todo su proceso, ¿cachai? Y me dijo, y voy, como soy ambidiestro, la verdad es que veo las capas y me imagino las capas cayendo, imagino las capas y cuando las corto, las voy cortando y después hago de nuevo el proceso para ver cómo caen. Y lo es brillante. ¿Cachai? Ahora, si no le hubiese preguntado, hubiese pensado, esta persona simplemente tiene mucha experiencia cortando pelo. Entonces, tienes que preguntar a la persona de cómo lo recuerdas, cómo lo anotas, cómo priorizas, qué es lo que te importa, qué es lo que te emociona, cuáles son las cosas que cuáles son las cosas que te motivan, ¿cachai? Cuáles son las cosas que te dan miedo, y ahí vas a tener un mapa más o menos de qué es la cosas que van a evitar, ¿cachai? Entonces, hay gente que si ha pasado toda la vida siendo muy criticada, es súper sensible a la crítica. Ujú. Si tiene, no sé, TDAH, va a tener disforia de rechazo, así como va a tener problemas con el rechazo, ¿cachai? Hay personas que en realidad son extremadamente temerosas, o sea, pasaron una vida donde fueron muy criticados y en realidad no les gusta mostrar las cosas, o que en realidad hacen cosas pero no se las muestran a nadie porque nadie les mostró entusiasmo o los motivó cuando eran más chicos. Y todos esos settings son distintos por cada persona. Entonces, como que realmente, como que realmente necesitamos tomar un tiempo y realmente preguntarnos así como, cuéntame qué es lo que te gusta, cuál es tu motivación. Eh, y hablando de motivación, me acuerdo en un proyecto que fueron a La Serena, Ujú. que era de emprendedores, y se tenía que básicamente preguntar así como, o sea, estudiar cómo llevaba una empresa sus procesos de digitalización de Ujú. papel. Ujú. Y le pregunta a esta persona, bueno, ¿cuál es tu objetivo? Y esto eran dos, era una secretaria, una, claro, era una secretaria, sí, era una secretaria ejecutiva y un contador tributario. Ujú. Y habían puesto una imprenta. Y su sueldo era vender 1.500.000 para poder seguir teniendo una imprenta y ser su propio jefe. Ujú. Ujú. Imagínate el cacho que es tener un emprendimiento solamente para que te entre 1,5 millones. Ujú. Pero Ujú. eso te dice dos cosas. Primero, el nivel de felicidad que tenía esa pareja por ser independiente era impagable. ¿Cachai? Entonces, como, eso significa que tú no puedes proyectar en el otro los objetivos que tú quieres de la vida. Ujú. ¿Cachai? Lo segundo es las cosas que ellos estaban dispuestos a hacer para poder mantener ese sueño, que era el ser independiente y no tener un jefe de mierda, ¿cachai? También limitless, ¿cachai? Entonces, alinearse con los astros de la persona que te estaba hablando de frente, en realidad paga súper bien. Es como, Claro, claro. y creo que también el del aprendizaje hay que preguntarlo, porque por ejemplo, yo sí tiendo a decirle a la persona, yo soy de instrucciones, entonces Ujú. como, eh, mira, si quieres, graba esta conversación, Ujú. porque hablo rápido, yo aviso al Ujú. tiro, porque es una Ujú. falencia mía, el hablar Ujú. muy rápido. Ujú. Ujú. Lo segundo es, si quieres, toma nota, Ujú. porque realmente hablo muy, muy rápido, Ujú. ¿cachai? O si quieres, mándame un mail con un resumen de esto. Y Ujú. le voy traspasando prácticas que le van a facilitar el aprendizaje en el Ajá. contexto en el que estamos conmigo. Ujú. ¿Cachai? Porque Ujú. con otra Ujú. persona puede ser, ¿sabes que te voy a mandar? O sea, por ejemplo, puede ser, te voy a mandar un link. Yo siempre Ujú. ando mandando links de aquí para allá. ¿Cachai? Como, escríbeme, recuérdame y yo te voy a mandar un link, por ejemplo. Ujú. Ujú. Y así vaya aprendiendo, pero claramente toda la gente aprende distinto, recuerda distinto. Súper. Para cerrar, ¿qué consejo le darías a una persona que está mentoreando por primera vez? Persona primeriza. Eh, o sea, lo primero es que solamente el hecho de que quieras ayudar a alguien
y que pongas la mejor disposición para poder ayudar a alguien, es un gigante paso para la humanidad. O sea, la gente se sienta así como, a mí me ha tocado muchas veces ser la primera persona que dice, oye, ¿sabes qué? ¿Podéis ser mentor en este evento? Y nunca lo habían invitado, nunca había sido profesor, ninguna de esas cosas. Y la verdad es que la diferencia que hace esa persona en ese evento en particular y la diferencia en cómo se siente posteriormente es gigante. El ayudar a la persona en algo no remunerado, en algo donde tú ganaste experiencia, donde le estás traspasando el no tener que sufrir esa misma experiencia, en realidad es un paso gigante. Entonces Ujú, hay valor ujú, simplemente en querer estar a disposición del otro. Y yo creo que eso es como de las cosas más importantes que uno va a aprender a ser mentor. No hay una fórmula estándar, claramente. Todos los ujú, mentoreados y todos los mentores son distintos y todas las relaciones de mentor y mentoreado son distintas. ujú, Lo que sí que probablemente diría que hay que medir las expectativas y decir, uno, el mentor no es un empleado del mentoreado, el mentoreado no es o sea, no es un trabajador ujú, del mentor. ujú. Y con esas dos cosas venía a estar. Sí. Que tengo eso como, es como, no tengo por qué hacer las cosas, no tengo por qué hacer que estoy ayuda porque me lo dijiste. No, y es que hay gente que se enoja, así como, Sí. ay, perdí un montón de tiempo, ¿cachai? La persona no pasó nada, ¿cachai? Bla, bla, bla. Y sí he notado que en el caso de las mujeres sienten que no saben si lo que dijeron fue suficientemente útil y todo. Y ahí me revoco al primer punto, de solamente el hecho que te pongas a disposición es harto. Ujú, Va a ir sí. mejorando con el tiempo, va a ir mejorando con las relaciones. Algunas veces hay contacto con el gente, con la persona y con no. Y hay todos Ujú, aquellos que tienen como todo el tema como del rechazo. La verdad es que no rechazo, es fit. ujú, ujú. Y es fit para los dos lados. Que entonces como no es Exacto. rechazo. Y si tienes la intención de ser mentor, simplemente estar disponible para poder ayudar a la siguiente persona, a la siguiente persona, a la siguiente persona. Y en algún momento, y definitivamente eso es algo que sí aconsejo a los mentores, es pedir ayuda. Ujú, ujú. Porque cuando pides ayuda, aprendes a estar al otro lado y entiendes cómo se siente. Y Ajá. ahí uno mejora profundamente. Y ahí uno Sí. dice, ahí como que Perfecto. te cierra las llaves, ¿cachai? Es como, Sí. ah. Está Como, buenísimo. Oye, súper completo la conversa, lleno de ideas para personas que les toque mentorear, que estén mentoreando o que vayan a empezar a hacerlo. Muchísimas gracias. En algún punto hablaremos después de cómo hacerlo bien del otro lado, como al recibir vale. mentoría. Y ahí Sí, también tomen nota. hay hartas cosas para ser un buen aprendiz. Así Sí, que, totalmente. sí. Ya, te pasaste, Hanna. Muchas, muchas Encantada. gracias Nos vemos. y nos estaremos viendo. Adiós.